la anatomía funcional y la formación de la orina en los riñones. Los riñones son los órganos principales del sistema urinario. Estos se van a encargar de la excreción de sustancias de desecho a través de la orina y a su vez también van a generar la regulación del equilibrio del medio interno del organismo. Esto quiere decir que participan dentro de lo que es la homeostasis. Van a controlar el volumen de líquidos extracelulares, la osmolaridad del plasma sanguíneo, el balance de electrolitos y el pH del medio interno. También va a participar en la secreción de hormonas como la eritropoyetina, la cual va a regular la producción de glóbulos rojos, así también como la renina, que ayuda a regular lo que es la presión arterial. Con respecto a lo que son los riñones, estos se encuentran en lo que es la pared posterior del abdomen. Por tanto, estos órganos van a ser más retroperitoneales. Tiene un peso aproximado de 150 gramos y sus dimensiones son 3 por 6 por 12 centímetros. Este órgano va a constar de las siguientes partes. Uno que es la corteza, que se encuentra en la periferia. Luego tenemos lo que es la médula, que se encuentra por dentro de lo que es la corteza. Y en esta parte vamos a encontrar estas estructuras que van a ser las pirámides renales. Estas pirámides renales van a tener un vértice. Este vértice está mirando hacia lo que es la parte central del órgano. Estas pirámides van a desembocar en unas estructuras que son las cálices menores, y estas cálices menores van a confluir en lo que es una cáliz mayor, y finalmente las cálices mayores llegan hasta lo que es la pelvis renal. Luego vamos a tener lo que es el hilio renal. A nivel del hilio renal, y también va a salir lo que son las venas renales, y también son punto de ingreso para lo que es linfáticos y nervios hacia el riñón. Vamos a tener la otra estructura de 5 centímetros, están irrigadas por las arterias ureterales. Luego tenemos un órgano muscular que es la vejiga, que tiene una capacidad de entre 150 o 500 ml, aunque puede también puede distenderse un poco más. Luego se encuentra la uretra, que es la última porción. Esta uretra puede medir entre 3 a 16 centímetros y está también estrechamente relacionado al género. Vamos a ver en el dibujo del corte transversal, perdón, el corte longitudinal del riñón, lo que son las nefronas. Estas nefronas, si ustedes lo observan, están básicamente entre dos espacios que serían, o dos estructuras que serían la corteza renal y también lo que es las pirámides renales. Los riñones van a tener también otras funciones que van a estar relacionados en la homeostasis del cuerpo humano. La principal va a ser la excreción de lo que son los productos metabólicos o también sustancias químicas extrañas que van ingresando al organismo. Dentro de esta función de excreción se tiene lo que es la excreción de urea, creatinina, el ácido úrico, la bilirrubina y otros metabolitos de varias hormonas. Se encarga también de la excreción de toxinas, la excreción de pesticidas, fármacos y aditivos alimentarios. Otra función también va a ser la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. Nos menciona que genera una excreción de agua y electrolitos que debe ser similar a lo que es los ingresos. Si una persona exagera o tiene restricción en lo que es el ingreso de líquidos y electrolitos, estos van a sufrir un proceso de adaptación que se denomina adaptación renal, que en 2 a 3 días va nuevamente a adaptar lo que es los volúmenes de agua y electrolitos dentro del organismo. También se encarga de la regulación de sodio, cloro, potasio, el calcio, magnesio, el hidrógeno y fosfatos. Otra función también va a ser la de regulación, pero en este caso de la osmolaridad del líquido corporal. Esto mediante la regulación de concentraciones de algunos electrolitos, que principalmente van a ser el sodio, cloro y potasio. Continuando con lo que son las funciones de los riñones, tenemos también la función de regulación de la presión arterial. Esto se realiza ya sea a largo plazo o a corto plazo.
a largo plazo mediante lo que es la excreción de sodio y agua, y a corto plazo a través de lo que son hormonas, factores autocoides, sustancias vasoactivas y también lo que es la renina. Ayuda también en la regulación del equilibrio ácido-base. Esto mediante la función conjunta con otros órganos como los pulmones y también los amortiguadores del líquido corporal. Puede generar la excreción de ácidos y la regulación de amortiguadores, aunque no son los únicos medios para eliminar lo que es el ácido sulfúrico o fosfórico. Puede también ayudar en lo que es la secreción, metabolismo y excreción de hormonas, como por ejemplo la renina, que es muy importante para el eje renina-angiotensina-aldosterona, y la eritropoyetina para lo que es la formación de los eritrocitos. Continuando con lo que son las principales funciones de los riñones, estos se encargan de regular la producción de la vitamina D3, ya que los órganos renales son importantes para la producción de la forma activa. Normalmente la vitamina D3 se encuentra en su forma 25-hidroxivitamina D3, pero gracias a los riñones se va a generar una hidroxilación en la posición 1, lo que va a generar la 1,25-dihidroxivitamina D3 o calcitriol, la cual se encarga de la regulación del calcio y potasio. Por otra parte, otra función importante es la regulación en la producción de glóbulos rojos. Esto gracias a una hormona que es la eritropoyetina, que se produce en el parénquima renal. Esta hormona va a estimular a lo que son las células madres hematopoyéticas, las cuales van a empezar a producir células o líneas celulares para los eritrocitos. Estas células parenquimatosas del riñón van a producir la eritropoyetina mediante un estímulo, que es la hipoxia. Otro factor que también puede estimular la producción de esta hormona es la anemia grave. Otra función también es la gluconeogenia. Entonces, las células renales tienen la capacidad de sintetizar glucosa a partir de lo que son los aminoácidos y otros precursores. Esto durante ayunos prolongados. Esta forma de generar glucosa, que es la gluconeogenia, es tan importante en los riñones que incluso nos mencionas, se puede rivalizar con lo que es la función de gluconeogenia del hígado. Ahora, cuando tenemos nefropatías crónicas o insuficiencia renal aguda, estas funciones homeostáticas se interrumpen. Llegados a este punto, tenemos que hablar sobre lo que es la nefrona. Cada uno de los riñones va a tener una estructura que es muy importante porque es la unidad funcional del riñón. Esta unidad funcional son las nefronas. Estas nefronas están en un valor de 800,000 a 1,000,000 de nefronas por cada riñón. Estas estructuras no se pueden regenerar, por tanto, cuando se destruyen, estas se van perdiendo. Ahora, otro detalle es que después de los 40 años, la cantidad de nefronas se va reduciendo a un ritmo del 10% cada 10 años o puede ser el 1% cada año. Estas nefronas se van a encontrar principalmente en la corteza y otro tipo o otro grupo de nefronas van a encontrarse entre lo que es la corteza y la médula. Estas estructuras van a estar agrupadas cercanas a las pirámides renales y van a generar lo que es la filtración de la sangre y posteriormente lo que es la excreción de productos metabólicos ya de desecho o algunas sustancias químicas o extrañas al organismo. Si nosotros nos fijamos en las imágenes, vemos justamente que en este caso tenemos una nefrona yuxtamedular, la cual va a tener su glomérulo en la parte de la corteza, pero los túbulos van a ingresar en lo que es la pirámide renal. Vemos que al final el sistema de túbulos va a conectar con lo que es la papila renal, por donde va a ir vertiéndose gota a gota lo que es la orina. Y en la microfotografía se puede observar justamente los racimos de nefronas que se encuentran en el riñón. La nefrona va a tener ciertas partes. Estas partes van a ser primeramente el glomérulo, que es donde se genera la filtración. Esta filtración se realiza a través de lo que son los capilares. Estos capilares ingresan con una presión de 60 milímetros de mercurio. Luego tenemos un epitelio que lo cubre, que es la cápsula de Bowman, que cubre lo que son los capilares, y estos capilares que están cubiertos por la cápsula de Bowman se denominan capilares glomerulares. Posteriormente
la cápsula de Bowman se va a continuar con una estructura que es el túbulo proximal. Este túbulo proximal va a continuarse con el asa de Henle, posteriormente se va a continuar con el túbulo distal. Y justamente la parte inicial del túbulo distal se denomina mácula densa. En la imagen podemos ver entonces lo que es al principio las arterias o capilares. Entonces estos capilares hacen un giro y son cubiertas por lo que es la cápsula de Bowman. Esta cápsula de Bowman está rodeando lo que son los capilares llamados capilares glomerulares. Posteriormente la cápsula de Bowman continúa con el túbulo proximal. Este túbulo proximal va a continuar con el asa de Henle y el asa de Henle termina en la parte donde se encuentran las arteriolas aferentes y eferentes que llegan hasta la cápsula de Bowman. En este punto se distingue una parte importante que es la mácula densa, que vamos a hablar más adelante sobre lo que es su función. Luego se continúa el túbulo distal, luego con lo que es el túbulo conector y posteriormente con los colectores. Luego tenemos del túbulo conector lo que son los túbulos colectores corticales, luego tenemos los conductos colectores corticales en esta parte y finalmente tenemos el conducto colector medular o llamado también túbulo colector medular, el que finalmente va a drenar con el conducto colector mayor y este llega hasta la papila renal para la salida ya del líquido que es la orina. Nos menciona que los conductos colectores medulares están formados de 8 a 10 conductos colectores corticales. En la imagen podemos observar justamente las diferencias entre los epitelios tubulares, entre el túbulo proximal, llamado también túbulo contorneado proximal, lo que es el asa de Henle, que tiene dos porciones, una porción delgada o segmento delgado del asa de Henle, que puede ser descendente y ascendente. Luego tenemos un segmento grueso del asa de Henle y posteriormente tenemos el túbulo distal, llamado también túbulo contorneado distal. Estos finalmente se van a continuar con otra estructura tubular que es el conducto colector. Continuando con lo que es la nefrona, vamos a ver algunas partes que lo van a ir conformando. Dentro de esto tenemos lo que es el glomérulo. Este glomérulo es justamente la parte donde va llegando la arteriola aferente. Esta arteriola aferente va llevando lo que es parte de la sangre sistémica y es una rama de la arteria arciforme. Una vez llegando a este punto, va a ser rodeada por un tejido epitelial que es la cápsula de Bowman. Posteriormente, en este punto va a dar origen a varios capilares que son los capilares glomerulares. Una vez que genera todos estos capilares, entonces se va formando lo que es la filtración. Gracias a que existe una presión en este punto de la cápsula de Bowman se va a continuar un conducto que es el conducto proximal o llamado también túbulo proximal. Este túbulo proximal tiene la función de reabsorber todos los nutrientes, así también como otros elementos como iones. Posteriormente, el túbulo proximal va a continuar con este otro segmento que es llamado el asa de Henle. Paralelamente, de los capilares glomerulares se va a formar una arteriola que es la arteriola eferente. Esta arteriola eferente va a continuar su trayecto generando también otros vasos alrededor de lo que es el túbulo proximal y también el asa de Henle. Estos vasos reciben el nombre de capilares peritubulares. Posteriormente, el asa de Henle se va a continuar con lo que es el túbulo distal. Este túbulo distal, o llamado también túbulo contorneado distal, va a pasar entre lo que es la arteriola aferente y eferente. Y en ese punto va a formar parte de lo que se denomina el aparato yuxtaglomerular. Posteriormente, el túbulo distal va a continuarse con lo que son los túbulos conectores, luego los túbulos colectores corticales, y posteriormente todos estos van a ir desembocando en lo que es el conducto colector, el cual va a terminar en la papila renal para generar lo que es ya la orina. Los capilares peritubulares van a continuarse con las vénulas,
y posteriormente con la vena arciforme, para que la sangre continúe su trayecto a través de las otras venas de gran calibre. Por tanto, el asa de Henle es un segmento intermedio que está formado por una rama descendente y una rama ascendente, la cual puede ser gruesa o fina. Y el túbulo distal se inicia en un punto donde se encuentra con la arteriola aferente y eferente. En este punto va a formar lo que es la mácula densa. Y esta mácula densa, junto con otras células, va a formar parte del aparato yuxtaglomerular. Posteriormente, el túbulo distal continúa con lo que es los túbulos conectores y colectores corticales y posteriormente con el conducto colector. Los riñones van a gozar de una gran irrigación. Aproximadamente el gasto cardíaco para los riñones es el 22% de todo el gasto cardíaco corporal. Además que nos menciona que su flujo es de 1100 ml por minuto en ambos riñones. La sangre le va a llegar principalmente por la arteria renal, que es una rama de la aorta abdominal. Esta arteria renal, una vez llegando próximo a lo que es el ilio, va a dar origen a las arterias interlobulares. En la imagen podemos ver entonces lo que es la arteria renal. Esta arteria renal ingresa hacia el ilio y va a dar origen a las arterias interlobulares. Posteriormente, estas arterias interlobulares van a ir segmentándose, dando lugar a lo que son las arterias arciformes. Estas arterias arciformes están rodeando lo que son las pirámides renales. Si nos fijamos en la imagen, están llegando a la base de cada una de estas pirámides y llegando a este lugar van a dar origen a lo que son las arterias interlobulares, llamadas también arterias radiales. Estas arterias interlobulares ya van llegando hacia lo que son las nefronas. Y a nivel de las nefronas van a dar origen a lo que es la arteriola aferente. Si nos fijamos en la imagen inferior, entonces vemos la arteria arciforme, que está dando origen a lo que es la arteria interlobular, y de esa arteria interlobular se está generando una ramita que es la arteriola aferente. Esta arteriola aferente va a llegar a ser rodeada por la cápsula de Bowman, y en su interior va a dar origen a lo que son los capilares glomerulares. Entonces forma un ovillo de capilares, los cuales tienen una presión de 60 milímetros de mercurio, lo que permite la filtración. Posteriormente, de la cápsula de Bowman vuelve a salir una arteriola, que es la arteriola eferente. Esta arteriola eferente va a continuar dividiéndose también en otros capilares que van a rodear al túbulo proximal, también túbulo distal y lo que es el asa de Henle. A nivel del asa de Henle va a dar origen a lo que son los capilares peritubulares, que tienen ya una presión mucho menor, aproximadamente de 13 milímetros de mercurio. Y esto es útil porque gracias a esa presión baja pueden reabsorber los elementos que se van filtrando o los elementos que se van reabsorbiendo a través de las células tubulares. Posteriormente, estos capilares peritubulares van a continuarse ya con lo que son las vénulas. Estas vénulas van a drenar finalmente a la vena arciforme y esta posteriormente va a regresar a través de las venas interlobulares a lo que es la vena renal. Y la vena renal posteriormente va a ir desembocando a lo que es la vena cava inferior. Las nefronas, a su vez, pueden clasificarse en nefronas corticales y nefronas yuxtamedulares. Las nefronas corticales se van a encontrar, como indica su nombre, en gran parte en la corteza renal. Esto quiere decir que el glomérulo, así como los túbulos proximal, distal y gran parte de lo que es el asa de Henle se van a encontrar en lo que es la corteza renal. Representan aproximadamente la mayoría de las nefronas, entre un 70 a un 80%. Estas aprovechan esta posición y tienen una bastante irrigación o una gran irrigación. Presentan asas de Henle cortas, por lo cual en su gran parte se encuentra en la corteza. Desventaja en el sentido de que no pueden concentrar la orina. Básicamente su función es la filtración y la reabsorción. Tienen una extensa red de capilares peritubulares, por lo cual pueden reabsorber los nutrientes que se van filtrando. El otro tipo de nefronas son las nefronas yuxtamedulares. Estas nefronas yuxtamedulares corresponden a una pequeña cantidad, entre el 20 al 30% de todas las nefronas.
Estas gozan de una mayor longitud, están en la profundidad de la corteza y también cerca a lo que es la médula renal. Presentan asas de Henle grandes y unos capilares peritubulares largos, denominados vasos rectos. Entonces, estas nefronas yuxtamedulares tienen su glomérulo muy cercano a lo que es la médula renal y sus asas de Henle van a ingresar a la profundidad de la médula renal. Esto les da una capacidad que es la concentración de orina. Entonces, estos túbulos, aparte de reabsorber también los nutrientes y otros elementos, tienen la capacidad de concentrar la orina para evitar la pérdida de líquidos o de agua mediante lo que es la formación de la orina. En esta imagen podemos ver el glomérulo, el cual va a estar conformado por una cápsula formada por células epiteliales, las cuales se denominan cápsula de Bowman. A esta cápsula de Bowman va a ingresar una arteria, que es la arteriola aferente. Esta arteriola aferente se va a dirigir hacia lo que es un extremo de la cápsula de Bowman, va a ingresar y en su interior va a segmentarse en lo que son los capilares glomerulares. Estos capilares glomerulares van a estar rodeados por unas células que son llamadas los podocitos, los cuales van a disminuir lo que es el tamaño de los poros capilares. Posteriormente, estos capilares van a nuevamente reunirse y van a salir de la cápsula de Bowman formando lo que es aferente. ¿Qué otros elementos tenemos conjuntamente a esto? Tenemos la desembocadura de lo que es el glomérulo, que va a ser el túbulo proximal. Este túbulo proximal, llamado también túbulo contorneado proximal, es la continuación de lo que es la cápsula de Bowman, la cual va a dirigir todo lo que es el líquido ultrafiltrado hacia lo que es el asa de Henle y posteriormente al túbulo distal o contorneado distal. El punto donde se reúne el túbulo contorneado proximal con lo que es la cápsula de Bowman se denomina el polo urinario. El espacio que existe entre lo que es la cápsula de Bowman y los capilares glomerulares se denomina el espacio de Bowman. Otro elemento que está cercano a esto es el túbulo distal. El túbulo distal, en su inicio, va a tener un contacto con lo que es la arteriola aferente y la arteriola eferente. Entonces, en este punto, las células que conforman este túbulo distal van a tener una morfología un poco diferente y van a conformar lo que es la mácula densa del túbulo distal, que ayuda a conformar lo que es el aparato yuxtaglomerular que se va a ver más adelante. En esta imagen se puede ver lo que es el glomérulo mediante un corte. Se va a observar en la parte central lo que son los capilares, los cuales presentan en sus paredes las células endoteliales. Estas células endoteliales a su vez van a estar dispuestas en su lugar gracias a una lámina basal que va a rodear lo que es el capilar. Alrededor de estos capilares se va a encontrar una célula diferente que es el podocito. Este podocito se va a encargar de reducir lo que son los poros vasculares de los capilares. Por tanto, son importantes para evitar la filtración de sustancias muy importantes, como por ejemplo lo que son las proteínas. Esto va a impedir que normalmente elementos como las proteínas salgan mediante la filtración, gracias a que estos podocitos tienen una carga negativa que repele a lo que son las proteínas. Conjuntamente vamos a ver en lo que es el glomérulo unas células llamadas células mesangiales intraglomerulares. Luego se ve algunas prolongaciones que corresponden también a los podocitos. En esta imagen se puede ver el aparato yuxtaglomerular. Por una parte tenemos la arteriola aferente que trae la sangre hacia lo que es el glomérulo. En el otro extremo tenemos la arteriola eferente, que es por donde sale la sangre que ha ingresado al glomérulo. Dentro del glomérulo tenemos lo que es la cubierta que corresponde a la cápsula de Bowman.
tenemos el espacio de Bowman y en el interior tenemos lo que son los capilares glomerulares. Estos capilares glomerulares van generando la filtración para eliminar lo que son desechos, así también como el líquido, que es el agua, y también lo que son algunos iones. Estos capilares glomerulares están rodeados por unas células especializadas que son los podocitos, los cuales disminuyen lo que es el poro capilar para evitar la salida de elementos importantes como ser las proteínas. Junto con ellos vamos a encontrar unas células que son las células mesangiales intraglomerulares. En la parte superior vamos a encontrar el inicio del túbulo distal, que va a presentar unas células llamadas células epiteliales. Estas células epiteliales, las que están en proximidad a lo que es la arteriola aferente y eferente, van a tener una función un poco diferente al resto de células epiteliales del túbulo distal. Es por eso que se denomina mácula densa. Por debajo de la mácula densa vamos a encontrar otras células, que son las células yuxtaglomerulares. Conjuntamente con estas células vamos a encontrar también otras células que son células mesangiales extraglomerulares. Principalmente lo que es la mácula densa con las células yuxtaglomerulares van a conformar lo que es el aparato yuxtaglomerular, cuya función principal es la liberación de renina cuando los niveles de sodio van disminuyendo en el túbulo distal. Posterior a lo que son los uréteres, el siguiente órgano en el cual va a ir llegando lo que es la orina es la vejiga. Esta vejiga es básicamente una cámara de músculo liso, que recibe el nombre también de detrusor. Su contracción se genera o va a generar 40 a 60 milímetros de mercurio de presión y presenta ciertos segmentos. Primeramente tiene el cuerpo, que es básicamente toda la extensión del músculo. Y en la parte inferior va a tener una estructura que se denomina el trígono. Este trígono es donde desembocan los orificios de los uréteres, y también en el vértice inferior se encuentra el orificio de la uretra. Entonces sirve para el ingreso de los dos uréteres, y en la parte inferior es el inicio de la uretra. Luego tenemos el cuello, que es la parte inferior, que tiene de 2 a 3 centímetros. Se continúa con lo que es la uretra posterior. Está rodeado por el músculo esfínter interno, y esta parte es conocida como la uretra posterior. Esta vejiga va a poder albergar lo que es la orina. Cuando se encuentra vacío va a generar 0 centímetros de presión de agua. Cuando tiene de 30 a 50 ml de orina, la presión llega a 5 a 10 centímetros de agua. Y así posteriormente va a ir subiendo la presión mientras mayor contenido de orina contenga. Con 300 a 400 ml de orina, la presión ya empieza a incrementarse rápidamente. Y esto va a generar la relajación del esfínter interno principalmente. La uretra, como pueden ver, va a tener diferentes longitudes en relación al género. En las mujeres es más corta y en los varones es un poco más larga. La uretra en la porción posterior va a presentar un anillo muscular que es el esfínter interno, que está formado por músculo liso. Más inferior y anteriormente va a tener el esfínter externo, que es músculo esquelético. Otra diferencia entre estos dos esfínteres es que el esfínter interno tiene una inervación por lo que es el parasimpático, en cambio que el esfínter externo está inervado por el nervio pudendo. Las alteraciones que se pueden dar por lesiones o alteraciones nerviosas pueden ser la vejiga tónica, la automática y la neurógena. Por tanto, la uretra va a tener un esfínter interno que es involuntario, está inervado por el parasimpático, un esfínter externo que es voluntario, está inervado por el nervio pudendo, y se va a formar al atravesar lo que es el diafragma urogenital, donde va a presentar fibras esqueléticas voluntarias. La inervación de estos elementos está dado, uno, por el segmento S2 y S3 de la médula espinal, la cual va a generar el plexo sacro, de donde se van a desprender fibras sensitivas y fibras motoras. Las fibras parasimpáticas de tipo preganglionar van a ir hacia lo que es el detrusor de la vejiga,
enviando fibras sensitivas y fibras motoras. Las sensitivas que van a captar lo que es la distensión de la vejiga y motoras las cuales van a ir al esfínter interno de la uretra. Luego del segmento L2 se van a desprender fibras simpáticas. Entonces, este segmento va a ir a la cadena y de la cadena se van a desprender fibras nerviosas simpáticas que también van a dirigirse hacia lo que es la vejiga. Estas fibras van a ir a través de los nervios hipogástricos y principalmente son fibras vasomotoras. Esto quiere decir que van a regular lo que es la vasoconstricción de las arterias que van hacia la vejiga y la uretra. También van a detectar lo que es señales de plenitud, es cuando se va llenando lo que es la vejiga, y también señales dolorosas, cuando la distensión es excesiva y genera ya dolor a nivel de la vejiga. Toda esta información va a llegar a la médula espinal. Posteriormente, mediante reflejos, ya sea por la distensión o la plenitud excesiva, el sistema nervioso parasimpático va a ir a generar relajación de lo que es el esfínter interno, quedando solamente el esfínter externo como bloqueo para la eliminación de la orina. Este nervio va a ser facilitado para la relajación del esfínter externo mediante lo que son, los centros superiores y también mediante reflejos a nivel de la médula espinal. En esta parte se va a analizar cómo se transporta la orina a través de los diferentes conductos y segmentos del aparato excretor. Por una parte, la orina nos menciona fluye a través de los conductos colectores hacia lo que son las cálices renales. Entonces, los conductos colectores que se encuentran ya en la médula renal, en las pirámides renales, van a llegar hasta la papila renal. En este lugar se va a tener contacto con las cálices menores. Entonces, la orina va a ir fluyendo hacia las cálices menores, luego a las cálices mayores, hasta llegar a la pelvis renal. Posteriormente nos menciona que cuando la orina va llegando a lo que es el uréter, inclusive lo que es la pelvis renal, se van generando contracciones peristálticas para acelerar lo que es el paso de la orina hacia la parte inferior. Estos nos menciona se propagan por la pelvis renal a lo que es el uréter, entre 20, 25, 3 centímetros, y llegan hasta lo que es la vejiga. Estas contracciones peristálticas en el uréter se pueden inhibir por lo que es la estimulación simpática. Normalmente existe un tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga que tiende a comprimir lo que son los uréteres. Entonces, estos uréteres, al llegar a lo que es la vejiga, ingresan a través de la pared de la vejiga y esta pared puede generar una contracción, lo cual va a cerrar o va a presionar lo que es la desembocadura de los uréteres. Esto para evitar un flujo retrógrado de la orina hacia los uréteres y hacia la cáliz renal y posteriormente vaya a generar una hidronefrosis. Cuando la orina se impulsa hacia atrás, nos menciona, se denomina reflujo vésico-ureteral. Esto puede aumentar el tamaño de los uréteres y también de las cálices. El reflejo ureterorrenal genera una disminución en lo que es la filtración. La orina va a ir acumulándose en lo que es la vejiga hasta aumentar la presión dentro de esta cámara. Una vez que se ha aumentado la presión, entonces se va a generar lo que se denomina contracción del músculo detrusor de la vejiga para poder generar la evacuación de la orina. Todo esto va a comenzar ya con la formación de la orina. Esta orina se va formando o va saliendo a través de lo que son las papilas renales. Estas van a pasar a las cálices menores y posteriormente a las mayores hasta lo que es la pelvis renal. De ahí la orina va a pasar al uréter hasta llegar a la vejiga, donde se va recolectando. Una vez que llega la orina a la vejiga, esta va a generar ondas de micción, que son aumentos de presión periódica que duran de segundos hasta un minuto y van generando presiones hasta de 6 centímetros de agua. Cuando no existe orina dentro de la vejiga, la presión es aproximadamente cercana a 0. Ya con 30 a 50 ml de orina, la presión puede llegar a 5 a 10 centímetros de agua. Pero a partir de los 300 a 400 ml o por encima, ya existe un aumento rápido de lo que es la presión en la vejiga. Esto para poder evacuar la orina hacia lo que es la uretra. Entonces aquí vemos como a partir de 100 a 200, principalmente ya 300 a 400 ml, ya existe una elevada
presión dentro de la vejiga para poder evacuar lo que es la orina hacia la uretra. Existe el denominado reflejo miccional, que aparece con las contracciones miccionales. Nos menciona que estos son iniciados por el reflejo de distensión, son captados por receptores sensitivos y especialmente van a dirigirse a la uretra posterior. Estas señales van por los nervios pélvicos y regresan por el parasimpático. Con la vejiga parcialmente llena, estas contracciones pueden ir desapareciendo. Ahora, este reflejo miccional es autorregenerativo. Quiere decir que hay un aumento rápido y progresivo de la presión. Existe un periodo de presión mantenida y también un retorno de la presión al tono basal a nivel de la vejiga. Ahora, si el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, ya puede ocasionar, mediante lo que es nervios pudendos, la inhibición del esfínter externo y mediante esto la micción. Entonces, normalmente los reflejos miccionales pueden generar relajación del esfínter externo, pero si estos son muy poderosos, inclusive pueden generar relajación del esfínter externo y generar lo que es la micción. Esto sucede principalmente cuando hay una lesión en la médula espinal en la cual se pierde contacto con los centros superiores. Y esto también nos indica que la presión dentro de la vejiga puede ser tan fuerte que puede relajar ambos esfínteres. Normalmente los centros superiores son encargados de generar una facilitación o inhibición de la micción por lo que es el encéfalo. Esto debido a que a nivel de la protuberancia existen centros nerviosos que se encargan de esta situación y también parte de lo que es el tallo encefálico. La corteza cerebral también participa dentro de lo que es la facilitación. Estos centros superiores pueden mantener normalmente inhibido lo que es la micción. Esto porque normalmente no sucede la micción en cualquier lugar, tiene que la persona estar en un lugar socialmente aceptable para poder generar la micción. Y los centros superiores se encargan justamente de inhibir lo que es la micción hasta que se encuentre en un lugar adecuado. Se impide la micción pese al reflejo miccional. Entonces, los centros superiores pueden inhibir lo que es el reflejo miccional gracias a que el esfínter externo se mantiene aún cerrado. Esto entonces es importante, ya que cuando se pierde esa comunicación, ya el esfínter externo no va a responder a lo que son centros superiores. Nos menciona que para la micción los centros superiores van a facilitar lo que es los centros de diuresis o de micción sacros y van a iniciar el reflejo miccional. Esto mediante la relajación del esfínter externo, vesicurinario, y rara vez luego de la micción queda remanentes de orina dentro de la vejiga. Pueden quedar aproximadamente 5 a 10 ml de orina en la vejiga luego de la micción. Dentro de lo que es la micción se pueden encontrar ciertas anomalías. Dentro de esto se tiene la vejiga atónica. En este caso existe una destrucción de lo que son las fibras nerviosas sensitivas. Entonces, básicamente son fibras ya sean simpáticas o parasimpáticas que llevan información sobre lo que es el estado de la vejiga. Gracias a esto, la contracción refleja miccional no puede realizarse. Esto quiere decir que por más lleno que se encuentre la vejiga, nunca se va a llegar a enviar esta información a la médula espinal. Por tanto, no se va a saber si la vejiga se encuentra vacía o llena. Y esto va a impedir lo que es la generación del reflejo miccional. La vejiga se va a llenar hasta el máximo y van a empezar a escapar unas pocas gotas, o como se indica en el texto, van a rebosar algunas gotas de orina. Entonces, a eso se denomina incontinencia por rebosamiento. La causa común de esta vejiga atónica va a ser lesiones como aplastamiento en la región sacra, en la cual va a perderse justamente lo que es este control. También se puede ver infecciones como la sífilis, que puede generar tabes dorsal, y también en la vejiga tabética. Otra alteración es la vejiga automática. Esta vejiga automática se debe a una lesión a nivel de la médula espinal por encima de la región sacra. Entonces, en este caso, la lesión está por encima de S2, S3. En los primeros días se menciona que hasta unas semanas los reflejos de micción quedan suprimidos debido al shock espinal. Posteriormente vuelven a aparecer,
lo que son los reflejos miccionales poco a poco, estimulados por otros elementos, como por ejemplo la piel, o también puede ser por lo que es la compresión hacia un músculo. Entonces esto va a generar relajación del esfínter externo para que la presión empiece a miccionar. De no presentarse este estímulo, entonces, debido a que el segmento S2, S3 se encuentra normal en una vejiga automática, entonces cuando la vejiga se distienda y ya llegue a una capacidad máxima, entonces envía señales hacia lo que es la médula espinal, segmento S2, S3, los cuales vuelven mediante el parasimpático para relajar el esfínter interno y mediante nervio pudendo para relajar el esfínter externo. Entonces la vejiga se vacía automáticamente. Es por eso que se denomina vejiga automática. Luego tenemos la vejiga neurógena, en la cual existe una micción frecuente, incontrolada y falta de señales inhibitorias. Esto se debe por una lesión, nos menciona, de tipo parcial a nivel de la médula espinal o del tronco encefálico. Entonces, existe una lesión en lo que es la médula y los centros superiores, que serían el tronco encefálico. Esto va a generar una micción frecuente, pero de tipo incontrolable, con poca cantidad de orina. Vamos a hablar ahora sobre lo. Muy bien. Este tema ya es parte del siguiente tema, que lo van a ver ya con otro docente, pero lo voy a subir al Classroom de teórica si es que les interesa. La primera parte es lo que teníamos que ver con lo que es la anatomía de lo que es el riñón y las vías urinarias. No sé si tienen alguna duda, algún comentario sobre lo que es la parte de la anatomía renal. Muy bien, entonces con esto vamos a concluir el primer tema y el siguiente lunes vamos a continuar con lo que es el próximo tema de la parte de fisiología renal. Bien, hasta luego a todos, nos vemos.